Los monstruos han evolucionado a lo largo del tiempo. Desde las fascinantes criaturas mitológicas hasta los fenómenos de circo, el monstruo va cambiando al mismo tiempo que nuestros miedos, porque el monstruo siempre ha sido un espejo de nosotros mismos. Sin embargo, los monstruos que han perdurado en nuestro imaginario colectivo son aquellos que nacieron en el siglo XIX, los monstruos góticos. Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, son nombres que todos conocemos desde que éramos niños, y esos son los monstruos de los que vamos a platicar hoy. Así que, bienvenidos. Esto es Monstruos en su tinta y yo soy Cintia, una ilustradora apasionada de los monstruos góticos. Hoy vamos a explorar este delicioso tema y tratar de entender por qué los monstruos góticos se volvieron tan populares y por qué hasta la fecha seguimos fascinados con ellos. Así que prepárate un cafecito, un té o una bebida más fuerte y vámonos. El monstruo gótico es la figura central de la literatura gótica, que, como ya hemos platicado en uno de mis primeros videos, que por cierto les dejo por aquí, pues se originó en el siglo XVIII con la novela El Castillo de Otranto en 1764. Y aunque en esa novela no hay un monstruo así tal cual como nos lo imaginamos, podríamos decir que uno de sus personajes principales, Manfred, es tan perverso que bien podría clasificarse como un monstruo. Ay, por cierto, no podemos olvidar ese fantasma gigante que anda matando gente con su casco. Así que durante el siglo XVIII, los monstruos que vamos a encontrar básicamente son hombres comunes y corrientes que se comportan de tal manera que se vuelven monstruosos, como por ejemplo el padre Ambrosio en el libro de El monje, o como Montoni en el libro de Anne Radcliffe, Los misterios de Udolfo. Pero a partir del siglo XIX, el monstruo evolucionó hasta convertirse en los monstruos que todos conocemos. La criatura de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, el fantasma de la ópera, son algunos de los monstruos que llegaron para quedarse y que se han ido transformando con el paso del tiempo, reflejando la época y la mentalidad de la gente. ¿Y por qué los monstruos pasaron de ser humanos, como en el siglo XVIII, a ser monstruos de verdad? Bueno, pues porque la gente necesitaba una representación visual de sus miedos, y los miedos que la gente tenía en el siglo XVIII no eran los mismos que la gente tenía en el siglo XIX. Por ejemplo, a partir de 1800, con los avances de la ciencia y todos los descubrimientos científicos, sobre todo los descubrimientos del cuerpo que se estaban haciendo, porque acuérdense que en esta época surgen los anatomistas, los resurreccionistas, empiezan a robar los cuerpos de los cementerios y se empiezan a diseccionar los cuerpos. Entonces, todo este conocimiento nuevo le daba a la gente mucha ansiedad, mucha preocupación, no sabían si estaba bien abrir los cuerpos, ver lo que teníamos dentro. Les empieza a dar miedo también el conocimiento nuevo sobre enfermedades, bacterias, la higiene, todas estas cosas que antes nadie se preocupaba de eso. Aparte, las normas sociales también cambian, las costumbres y la gente empieza a tener también mucho miedo de lo sobrenatural. Acuérdense, como ya hablamos en un video anterior, venía la época de la razón, la época de la ilustración y la gente decía, bueno, sí, está muy bien que dicen que todo se puede explicar con lógica, pero ¿cómo explicamos estos miedos que tenemos, no? Entonces, como una forma de desahogar estos miedos, surgen los monstruos y en particular los monstruos góticos. Bueno, vamos a empezar con mi monstruo favorito, que es obviamente la criatura de Frankenstein. Pues este monstruito, como ya platicamos en un video que les dejo por acá, ya hice muchos videos, perdón, pero para no estarme repitiendo, si quieren, vayan a ver esos videos que la verdad no es por nada, pero me quedaron muy bien. Bueno, pues este monstruo surge de la pluma de Mary Shelley en 1816, cuando Mary Shelley todavía era una adolescente. Bueno, pues este pobre monstruo fue el producto de todas las experiencias, miedos y traumas que Mary Shelley vivió
Esto lo vemos reflejado en sus dos personajes principales, la criatura de Frankenstein y el doctor Víctor Frankenstein. Al darle vida a la criatura, Mary Shelley no solo creó al primer monstruo trágico de la historia, sino también al primer monstruo con emociones humanas. La criatura de Frankenstein experimenta a lo largo del libro miedo, confusión, soledad, tristeza, enojo, ira, pero también experimenta amor y compasión. ¿Y qué miedos encarna la criatura? Pues miedo a los alcances de la ciencia, al progreso, a la muerte, el miedo a que los resurreccionistas se roben tu cadáver y lo diseccionen, y sobre todo, miedo a las consecuencias de jugar a ser Dios. Ahora, curiosamente, y aunque no mucha gente sabe esto, exactamente al mismo tiempo en que nace Frankenstein, nace otro de los monstruos más famosos de la historia, el vampiro. Lo malo es que no tengo un muñequito de vampiro para usarlo de micrófono. ¿Eh? Sergio, ¿para Navidad? Así que bueno, en lo que me regalan mi muñequito de Drácula, vamos a tener que seguir usando al monstruo de Frankenstein. Bueno, pues resulta que en el año de 1816, en la Villa Diodati, cuando Mary Shelley estaba escribiendo su libro sobre Frankenstein, también otro de los huéspedes de esa casa, John Polidori, empezó a escribir su libro sobre el vampiro. De hecho, se llama The Vampire, el vampiro. Y no es que los vampiros no existieran desde antes de que Polidori escribió esta novela. No, los vampiros han existido desde tiempos inmemoriales. De hecho, hay registros en Egipto, en Babilonia, de hombres que chupaban sangre. Entonces, la historia de los vampiros viene desde muy, muy atrás, pero la vamos a platicar más profundamente en otra ocasión porque es súper jugosa, súper jugosa. Pues sí, pero por ejemplo, en Grecia, en Transilvania, en Hungría, también hay muchos registros, muchas historias, canciones, leyendas sobre los famosos vampiros. Pero los vampiros de estas leyendas y este folclore, pues no tenían nada que ver con los vampiros literarios que nosotros conocemos. Estos vampiros eran más bien como unos zombies que vivían en los cementerios, que siempre estaban cochinos, llenos de sangre seca y realmente eran más como animalescos que humanos. Pero John Polidori tomó estas leyendas y transformó a este vampiro rústico y primitivo en un hombre seductor y malévolo, tan cautivante como despiadado. A este personaje le llamó Lord Ruthven. Lord Ruthven, el primer vampiro aristócrata de la literatura, surge en ese verano en Villa Diodati. Y quiero hacer otro video acerca de este libro de John Polidori porque me pareció bastante entretenido y por supuesto es importantísimo leerlo y conocerlo porque esta novela dio inicio a lo que fue el vampiro aristócrata, al vampiro elegante, seductor que todos conocemos hoy en día. Ahora, lo triste de esta historia es que John Polidori nunca obtuvo reconocimiento por su obra. De hecho, se murió por mano propia en 1821 pensando que era un escritor fracasado. Pero esa es otra historia para otra ocasión. Entonces, después de Lord Ruthven vino una vampira, Carmila, que era una vampira lesbiana que va a seducir a una joven mujer llamada Laura y que fue el primer libro de vampiras que hubo. O sea, la primer vampira mujer de la historia fue Carmila. Este libro fue escrito por Sheridan Le Fanu y ha inspirado muchos otros libros más modernos que también tienen el mismo tema, entre ellos uno de mis favoritos que se llama Hungerstone. Y bueno, pues algunos años más tarde llegó el vampiro que obliteró a todos los demás vampiros de la literatura y se volvió en el rey indiscutible. ¿Quién era? Drácula. Creado por Bram Stoker en 1897, Drácula es un híbrido entre Lord Ruthven de John Polidori y un personaje histórico que ya he hablado de él en otros videos y es un personaje muy interesante, pero también muy cruel,
que era el príncipe Vlad Drácula. Y si quieres saber más de las atrocidades que cometió Drácula, el verdadero Drácula, te dejo unos links acá abajo para que veas los videos. Drácula y en general todos los vampiros representan la lucha entre el bien y el mal, entre lo racional y lo sobrenatural. Y lo más fascinante de un vampiro es que los vampiros te tientan, te incitan al mal, al pecado, a dejarte llevar por tu sensualidad. Y este era un miedo muy común entre las personas católicas del siglo XIX. Por eso los vampiros representan ese temor a perder el control, a dejarte llevar por tus instintos. Pero también los vampiros representan el miedo al contagio. ¿Por qué? Porque si un vampiro te muerde, te contagias y luego tú muerdes a otro y lo contagias, muy al estilo de los zombies. Este también era un miedo muy prevalente en el siglo XIX, porque con todas las enfermedades que había, pues obviamente la gente tenía miedo al contagio. Pero no les quiero contar demasiado de los vampiros porque quiero hacer un video más extenso sobre el tema, así que bueno, esténse pendientes. Hacia 1880 surgiría un nuevo tipo de miedo, el miedo a la dualidad humana, el miedo a tu lado oscuro, a tu lado salvaje, a la oscuridad que todos tenemos dentro, miedo a perder el control y a hacer una locura. Y la culpa de esto la tiene Robert Louis Stevenson, quien escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde explora justamente estos temas de la dualidad humana. Todo empieza en Inglaterra cuando el doctor Jekyll, quien era una persona muy educada, muy amable, muy cortés, descubre una fórmula mágica que le permite dejar salir su parte más oscura y desalmada, a la que le pone de nombre Mr. Hyde. Cuando Mr. Hyde sale a jugar, nadie está a salvo, porque arremete contra todos los que se le ponen enfrente, sean niños, ancianos, mujeres, él no discrimina. Mr. Hyde no tiene filtros, no sigue reglas y actúa con una libertad y un sadismo que el Dr. Jekyll nunca hubiera sido capaz. En uno de mis videos anteriores estuvimos platicando por qué los monstruos nos llamaban tanto la atención y estábamos concluyendo en ese video que es porque los monstruos son terapéuticos, porque nos permiten desahogarnos de todas esas cosas que no nos son permitidas, ya sea por nuestras reglas sociales, por nuestra religión o por nuestros propios principios y valores. Mr. Hyde nos provoca una cierta envidia, al igual que, por ejemplo, Dexter o Patrick Bateman de American Psycho, porque ellos pueden actuar como les da la gana, pero nosotros no podemos darnos el lujo de dejar salir esa parte oscura y entonces la mantenemos dentro prisionera. Ahora, otro monstruo que representa ese lado salvaje y esa dualidad que todos tenemos es el licántropo, el hombre lobo, que en las noches de luna llena se suelta el pelo y corre desnudo por la ciudad matando a todos los que se le ponen enfrente. Curiosamente, el hombre lobo no tuvo un inicio literario como Drácula y Frankenstein. Por supuesto, ya había leyendas y el folclore de los licántropos, pues ya existía. O sea, ya había historias de hombres o mujeres que por alguna maldición se transformaban en hombres lobos. Pero fue hasta 1838 cuando se escribió la primera novela de hombre lobo propiamente dicha. Este texto se llamaba Hugues de Verwolf, The Werewolf o Werewolf, no sé cómo se pronuncie. Su autor era Sutherland Menzies y nunca tuvo mucho éxito esta novela, pero después de esta novela hubo dos más que tuvieron un reconocimiento muy limitado. Así que realmente el hombre lobo no entró en la cultura popular en el siglo XIX, sino más bien hasta el siglo XX, cuando Universal Pictures empieza a hacer las películas de los monstruos y en 1941 se hace una película que se llamó The Wolfman con Lon Chaney Jr. y entonces es aquí cuando el hombre lobo explota, se vuelve súper conocido y entonces la gente por fin empieza a conocer más sobre el folclore y la historia del hombre lobo, pero no vino a través de un libro como Frankenstein y Drácula, sino más bien a través de una película,
pero años después. Este tema de las películas de los monstruos es un tema tan sabroso que lo tenemos que tratar en otro video, así que ese se los dejo pendientes. A estos monstruos le siguieron otros, hoy en día también muy conocidos, pero que son monstruos más como del siglo XX. Por ejemplo, la momia, el monstruo de la Laguna Negra, el fantasma de la ópera y el hombre invisible. Y vamos a hablar de ellos en ese otro video. Pero por ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común todos estos monstruos? Pues todos estos monstruos son seres marginados, incomprendidos, ya sea porque son diferentes físicamente o porque rompen alguna de las leyes naturales. Estos monstruos son perseguidos y atacados y en general esto los pone en una clasificación que se llama monstruos trágicos. Son monstruos que al mismo tiempo que nos ocasionan horror verlos, también nos despiertan una cierta compasión. Entonces no sabemos si asustarnos y salir corriendo o si ir y abrazarlos y consolarlos porque están sufriendo. Por ejemplo, el fantasma de la ópera sufre mucho, Frankenstein sufre mucho, Drácula más o menitos. Drácula no sufrió tanto, pero el hombre lobo sí, porque el hombre lobo, cuando era hombre, vivía consumido por la culpa, porque sabía que se había comido a un montón de gente. Bueno, no sé si se los comía, pero los mataba. Entonces, todos estos son monstruos trágicos y yo creo que por eso se vuelven tan irresistibles para nosotros. ¿Y tú tienes algún monstruo gótico favorito? El mío ya sabes cuál es, así que cuéntame cuál es el tuyo en los comentarios. Y si te gustó este video, pues déjame un like para que me pongas súper feliz y más feliz me voy a poner si me dejas un comentario. Y si quieres que te lleguen más videos como este, pues no se te olvide suscribirte. Esto fue Monstruos en su tinta. Yo soy Cintia, tu resurreccionista oficial, y te agradezco que estés aquí y que seas parte de esta comunidad monstruófila. Nos vemos a la próxima. Adiós. Yo soy Cintia, tu resurrección. Todos los que se les. De Werwolf. Werwolf. Nos